Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. El día de hoy estaré hablando sobre, o no sé si usted se ha puesto a reflexionar sobre cómo, cuándo y dónde inició el actual desorden en la iglesia, es decir, el liberalismo, el modernismo, el progresismo, y cómo fueron, ahora sí, escalando posiciones hasta llegar a la silla de San Pedro. Todo esto lo voy a explicar en esto que se titula El Pacto de las Catacumbas. Pero antes de iniciar, los invito para que se unan al grupo de Despierta Cristiano, les den like y obviamente pues con la campanita para que de esta manera cuando suba un video a usted le llegue la notificación y cada día seamos más en este grupo. Así que los exhorto a que se sumen, se suscriban y de esta manera seamos más. Vamos a iniciar con el Ave María tradicional. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Bueno, iniciando, no sé si usted se ha puesto a reflexionar, a analizar y a investigar por aquí o por allá cómo escaló el liberalismo o cómo ha escalado el liberalismo, el modernismo, el progresismo y todos los ismos en las diferentes posiciones hasta llegar a la silla de San Pedro en la iglesia. Y esto lo voy explicando con el título El Pacto de las Catacumbas. Eh, el 20 de octubre de este año, o sea, hace poco, el 20 de octubre, los participantes en el Sínodo de la Sinodalidad recibieron un texto sobre el pacto secreto realizado en las catacumbas del Vaticano, no el pacto realizado ese día, el 20 de octubre del 2023, sino el 16 de noviembre de 1965 en la catacumba llamada de Santa Domitila. Prácticamente en 1965, hacia la recta final del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II terminó o se clausuró el 8 de diciembre de 1965, así que el 16 de noviembre, previo, pues estamos hablando más o menos unos 22 días. ¿En qué consistió este pacto? ¿Cómo se realizó? ¿Cómo se juntaron? Se juntaron promedio de 42 obispos de diferentes partes del mundo. Ubíquese, ubiquémonos en 1965, 16 de noviembre. Ese pacto que se realizó en la catacumba, firmado, consistía en vivir según las costumbres de nuestro pueblo, o sea, cada quien en su región, en su zona, en su país, en lo concerniente a la vivienda, alimentación y transporte, renunciando con esto a la ostentosidad de algunos ornamentos que ellos consideraban, algunos elementos clericales que portaban en esa época, ¿sí? Pero déjenme, este pacto secreto, vamos a decir, se materializó, aterrizó en la vida concreta, lo que en América Latina se llamó la teología de la liberación. Aquí se originó la teología de la liberación. Pero me llama la atención del pacto que habla sobre la transportación, ¿sí? El Papa Francisco, entonces, o en aquel entonces, Jorge Mario Bergoglio, lo vimos por fotos cuando empezamos a conocer, fue elegido Papa y empezamos a conocer un poquito más sobre su vida, pues sacaron historias en diferentes medios de comunicación y fotografías que se transportaba en autobús público.
A todos se nos hizo muy noble, mucha humildad, mucho de esto. También se hablaba que hacía sus propios o se preparaba sus propios alimentos, pero no era la forma humana de vivir la humildad, sino que estaba viviendo en carne propia el pacto de 1965. Para 1966 se sumaron más de 500 obispos. El último firmante, Monseñor Luigi Betazzi, de 92 años de edad ahora. Y como dije, este pacto se materializó y se puso en marcha con la teología de la liberación en América Latina, como un movimiento católico que estuvo en auge en los años 1970, 1980. Pues a los que son más mayores, pues se han de recordar. Eh, Esta teología de la liberación fue rechazada y condenada por el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, porque se inspiraba en el marxismo, comunismo. Por eso fue rechazada. Y si recuerdan en los diferentes viajes, por ejemplo, cuando fue a México el Papa y estuvo en Puebla, donde se redactó el documento de Puebla, habló en contra, muy duro en contra del comunismo y de la teología de la liberación. Cuando iba a los diferentes países, sobre todo, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Que había un sacerdote en la posición del gobierno, donde él lo exhorta a que pues deje eso, ¿no? Su trabajo no es la política, sino la iglesia, y así en diferentes partes del mundo. Entonces, eh, la teología de la liberación que pone, es decir, lo que quiere en el fondo o lo que quiso en el fondo es poner que sea el centro del catolicismo ni Roma ni el Papa, sino los pobres. Y para muchos historiadores de hoy, el pacto de las catacumbas de 1965 se ha materializado o se ha hecho realidad con el Papa Francisco. Así, los fundadores y líderes de las fuerzas liberales extremas, tanto en Europa como en Sudamérica, estaban detrás del Pacto de las Catacumbas de 1965. Ahora, ¿cómo nació esto? ¿Cómo le nació la idea de vamos a hacer un pacto, vamos a hacer esto y vamos a vivir como nuestro pueblo, concerniente a nuestra vivienda, alimentación y transporte? ¿Sí? El pacto, en ese entonces, en el 1965, consistía de varios puntos, y a ver si se recuerdan en muchos de ellos, que resuenan entre los activistas de la justicia social. Y hay diferentes puntos. Viviendo la manera ordinaria de nuestro pueblo. Rechazar la apariencia y la realidad de las riquezas, incluso en la vestimenta y las pertenencias, incluidos al parecer los objetos litúrgicos. O sea que de aquí salió la idea de quitarse los hábitos en la vida pública para ser una persona normal, o sea, una persona no clerical, siendo clérigo. De aquí nació. Y por eso muchos monjas se quitaron los hábitos, muchos monjes también, sacerdotes, pues ya diocesanos ya no los vimos como tal, etcétera, etcétera. Entrega de las finanzas a los laicos en las diócesis. Esto es lo que el pacto de 1965 empezaron a cambiar, rechazando títulos eclesiásticos tradicionales como excelencia. Y recuerde que el Papa Francisco, una vez que fue elegido, pues rechaza todos esos títulos también, porque antes pues se llamaban de excelencia, fulano de tal, se le presenta excelencia
Mario, que qué sé yo, ¿no? Otro punto es evitar cualquier apariencia de trato jerárquico, incluso durante la liturgia, para centrarnos más en el estilo de colegialidad, ¿sí? Esto de colegialidad, pues ya lo habían intentado siglos anteriores, en aquel entonces se llamó conciliarismo o colegialidad, entonces que fue condenado, por ejemplo, en el concilio de Calcedonia, ¿no? Y otro, para estar más humanamente presentes, más acogedores y mostrarnos abiertos a todos, sea cual sea su religión. Este es uno de los puntos de los pactos que se llevó a cabo en 1965. El arzobispo, entonces, el del Cámara, un prelado brasileño al que se describe como el ícono, o mejor dicho, como el padre de la teología de la liberación. Después conocimos que, por ejemplo, Gutiérrez en Perú, el propio Cámara abogó, por ejemplo, en ese momento, estamos hablando de 1965, todavía en los 70s, por la anticoncepción, por el uso de los anticonceptivos y la aceptación del divorcio durante los años conciliares. Y es reconocido como fuente de inspiración para el Papa Francisco, sobre todo porque bajo Francisco se procesó la canonización y fue aprobada en 1915, en verdad en el año 2015. Así que este es el trasfondo de todo el liberalismo que se está viviendo y el desorden que está viviendo en la iglesia. Pero vamos a más. Los fundadores y líderes de las fuerzas liberales extremas, tanto en Europa como en América del Sur, que estaban detrás del pacto de las catacumbas de 1965, Papa Francisco tiene vínculos cruciales con los implicados en el documento, las ideologías del propio texto y sus propios objetivos. Esto lo manifestó en una entrevista que realizó el profesor, teólogo y historiador Roberto de Matei. Por eso los invito para que lean, se instruyan en sus libros. Bueno, este es uno de ellos, El Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita, y él lo pone en papel con mucho, con mucha referencia de sosteniendo sus argumentos en el libro y los pone. De tal manera, ¿por qué es así? Porque en el 2014, el teólogo de la liberación, favorito al parecer del Papa, Leonardo Boff, brasileño, publicó un artículo que le tituló El Pacto de las Catacumbas vivido por el Papa Francisco, en el que transcribir el Pacto de las Catacumbas de 1965 concluía con estas palabras el mismo Leonardo Boff, sacerdote consagrado, sigue siendo sacerdote para siempre, pero no ejerce como tal. Él se preguntaba, ¿no son estos precisamente los ideales presentados por el Papa Francisco? Estamos hablando del 2014. El teólogo de la liberación Boff precisó, Francisco es uno de nosotros. Conocemos a los hermanos Boff, eran dos, en este caso Leonardo, de muy propulsores de la teología de la liberación en aquel entonces. Así que el pacto de las catacumbas de 1965 se volvió a actualizar, o sea, se volvió a revisar en el mismo lugar que en 1965, 42 obispos firmaron ese pacto. Se actualizó con el sínodo, recuerden, en el 2019, el sínodo de la Amazonia. Sí, aunque usted no lo crea, se volvió a renovar en el mismo lugar, en la catacumba de Santa Domitila, en el 2019. Si recuerda usted, cuando se celebró el sínodo de la Amazonia, pues se llevaron ídolos
por ejemplo, la Pachamama. Hicieron rituales paganos en el Vaticano enfrente del Papa Francisco y no dijo nada. ¿Por qué? Porque está de acuerdo, porque it's okay, ¿sí? Y después también tuvimos conocimiento, escuché una entrevista, de cómo jóvenes, vamos a decirlo así, que estaba ese ídolo, estaba en una iglesia en Roma, van, la quitan y la avientan y la aparece en el río Tíbet. Y la gran noticia, obviamente, ¿no? Entonces, así que el 21 de octubre, hace que 4 años, se firmó otro pacto actualizado, también su derecho donde se le va a respetar a los de la Amazonia, los indígenas de la Amazonia, su espiritualidad, su tradición pagana y panteísta, y su derecho a participar en todas las decisiones de la iglesia en su zona. Y, y esto porque se le quiere respetar su espiritualidad. Y con eso quiero ahondar un poquito a lo que ocurrió hace 500 años, eh, porque con la llegada de los misioneros aquí a América. O sea, imagínense usted los diferentes misioneros que vinieron de diferentes congregaciones religiosas al continente americano. Estamos hablando de americano desde Alaska hasta Argentina, la Patagonia, donde hubo miles y miles de misioneros que vinieron a evangelizar. Imagínense usted, por ejemplo, Hernán Cortés, que entró a la ciudad de México, lo que en aquel entonces se llama México Tenochtitlan, entrando y viendo todos los ídolos. Y los misioneros también. Y vamos a respetar su espiritualidad, su tradición pagana, panteísta y sus ídolos. ¿Qué fue lo que hizo Hernán Cortés una vez conquistada la Ciudad de México? En 1520 aproximadamente. Tumbar todo, tumbar ídolos. Creo que aquí a los al Sínodo de la Amazonia se les olvidó la historia de lo que hicieron, sí, los conquistadores, pero también los misioneros y el trabajo mm, de toda su vida. ¿Sí? Y hay muchos libros al respecto. Uno de ellos es Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, su libro. Murió creo que lo que es ahora territorio de Guatemala. Entonces, eh, esta es una bofetada para todos los misioneros que nos trajeron la fe al continente de América. ¿Por qué? Porque en ese pacto, ya de octubre del 2019, donde van a respetar o están respetando su espiritualidad, su vida pagana y el panteísmo y su derecho a participar en las decisiones de la iglesia en la zona. No se preocupen, obispos, cardenales, la planteación. Nuestros hermanos de Lidia Protestante ya están llegando y se están predicando a Jesucristo. Lo que nosotros llegamos antes, digo como católicos misioneros y los misioneros siglos antes, y ahora no lo quieren hacer porque hay que respetar su tradición. Imagínense en esos entonces misioneros y Hernán Cortés y todos ellos todavía tuviéramos los ídolos de ese entonces. No digo, quizás yo haya sido ya mucho progreso, ¿no? Pero sí se miraría con esa perspectiva que hoy se mira con el Sínodo de las Amazonas en relación, por ejemplo, a esa zona. Mi interpretación es una cachetada y una traición a miles y miles de misioneros. Entonces, el elemento panteísta está presente en el pacto con la afirmación de una ecología
integral. Ahora me llegan a la conclusión, por eso el Papa acaba de escribir la encíclica sobre el medio ambiente, la ecología y todo eso. En lo que todo está interconectado, la raza humana, la creación, pues todas las criaturas son hijos e hijas de la tierra, ya no de Dios, ese es el panteísmo, ya no de Dios, sino de la tierra, la madre tierra. O sea, sí, nos da el producto, el fruto, pero también hay que trabajarlo, ¿sí? Así que ahora el Papa Francisco se ha asegurado de que los miembros de la principal obra de su pontificado, que es el sínodo de la sinodalidad, reciban el texto del Pacto de las Catacumbas de 1965, su programa para la Iglesia, que está cada vez más claro para quienes deseen verlo de esta manera. Toda esta información, pues, como dije ya, no está todo esto en este libro. Hay otras fuentes donde el historiador, teólogo y Roberto de Mattei habla al respecto. Entonces, el Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita y, y está bien fundamentada, a pie de página también, las referencias. Eh, entonces, por eso es que me llamó la atención de dónde viene todo esto. Pues ahora ya encontramos, ¿no? En el pacto de las catacumbas de 1965, renovándose ese pacto, y aquí también les dejo el video. Por un fin cristiano, nuestro astrónomo, hombre, escritor, profeta, zapatista. Bueno, ahí y vieron el video. Esto fue en el 2019, el Pacto de las Catacumbas. Por prácticamente también le titularon por la casa común, ¿sí? Y como vimos ahí, el que acompañaba al sacerdote no era cuando estaba esparciendo el agua bendita, no era un diácono o otro sacerdote o el acólito, era una mujer vestida común. Entonces, esto fue lo que se realizó en aquel entonces. Por eso ahora no nos sorprenda lo que está ocurriendo, o mejor dicho, ahora entendemos lo que está ocurriendo. Ah, se realizaron pactos allá en 1965 y en el 2019 se renuevan esos pactos. O sea, vamos a continuar. O sea, que esto de los liberales asentados en la iglesia va a continuar. Y con estos, el Papa Francisco, vamos, garantiza que su sínodo de sinodalidad y todo lo que se está, los cambios que se están generando, permanezca ese cambio a lo largo del tiempo después de su muerte, ¿no? O sea, es decir, que el próximo papa sea de los suyos para que continúe con su legado, ¿sí? Y esto no es nada nuevo tampoco que se haga hecho, ya se ha hecho en la historia. Por ejemplo, el Papa Pablo VI en su momento, pues antes no había límite de edad, tanto en el ejercicio del ministerio episcopal, sino que estaba abierto, eras obispo y ejercías hasta que la salud te lo permitía o hasta que fallecías. Entonces, el Papa, Pablo VI, para que se viera la continuidad de su programa de liberalismo en la iglesia, y sabían que todavía había muchos obispos tradicionalistas con la opción a ser
elegidos papas, puso, y lo puso dentro del derecho canónico, una fecha a los 75 años, pide tu renuncia. El derecho canónico se sugiere, no se dice tienes que, pero ya como que es una práctica común de decir, sí, llegas a los 75 y renuncia al ejercicio del episcopado, de la diócesis, ya retírate, jubílate, en otras palabras. ¿Por qué lo hizo el Papa Pablo VI? Porque sabía que si ganaba un conservador, iba a eliminar todo lo que él ya había construido con su liberalismo, permitiendo a los liberales, permitiéndole a los progresistas y a los modernistas y a todos los istas, continuar con la labor que él había realizado. Ahora el Papa Francisco está realizando lo mismo. Entonces, y lo más seguro es que el próximo cónclave, cuando ocurra, vamos a tener a un papa similar o con las ideas o con los objetivos del Papa Francisco, porque ya prácticamente la gran mayoría pues, es de su grupo, ¿no? De su elección como tal, que han elevado a cardenales a diestra y siniestra. Entonces, esta es la reflexión que quise hacerles hoy con el pacto de las catacumbas. Espero que me haya expresado bien y me hayan entendido. El objetivo es entender cómo se llegó a este punto. Claro, hay muchos elementos todavía que investigar y todo eso, ¿no? Pero más que nada es una reflexión eh, para que entendamos por qué actúan como actúan. A veces los obispos son bien humildes, andan en el transporte público, preparan sus propios alimentos como conocimos de la historia del Papa Francisco cuando estaba en Argentina, todavía no era papa, pero era obispo, arzobispo allí. Y entonces, ahora entendemos, no necesariamente porque es humilde, sino porque ya estaba adoctrinado conforme una forma de ser, una forma de actuar y se había comprometido a continuar con ese estilo de vida, ¿sí? Entonces, así son las cosas. Gracias por su atención. ¿Y usted, de todo esto, qué opina?